Bueno, saludo a los amados hermanos con la paz de nuestro Señor Jesús el Cristo. Continuamos con los versículos selectos de los evangelios para que usted entienda los cambios y no puedo predicar, no puedo enseñarle como me gustaría porque no es la idea. La idea es hacerle oír, darle una idea de que vea que eso sucede y que lo han hecho. ¿Y por qué lo han hecho? Porque la palabra de Dios viene del texto mayoritario bizantino, que es la ruta que le he mencionado anteriormente en el programa anterior, que es Jerusalén, Antioquía de Siria, Asia Menor y luego llega a Grecia. Entonces, ahí tenemos claramente la ruta y en esos lugares fue el movimiento del textus receptus, la entrega de la palabra de Dios. El texto mayoritario es que todos los escritos de ese tipo, la palabra de Dios, son más de 5.000 que testifican, mientras que la crítica textual tiene solo 2 libros, sin genealogía, sin historia, sin copia, sin nada, es decir, un libro preparado para hacer esa base textual corrupta. Y de esa base textual corrupta vienen todas las Biblias más conocidas en el mundo y en todas las lenguas que tienen que ver desde el 1900 en adelante, ya sea la línea Reina Valera, porque te dicen que viene de Casiodoro de Reina, pero es mentira. Todas las líneas que vienen de esa base textual están adecuadas de acuerdo a los pensamientos que ellos tienen sobre el credo evangélico. Entonces, ¿cuál es la forma que ellos querían afectar a los evangélicos, protestantes y pentecostales? La mejor manera de afectarlo es la Reina Valera 1960. Todos los cambios que se hicieron esencialmente en ellos. Pero después hay otros credos que ya son absolutamente controlados por ellos, creados por ellos. Entonces, usan la misma como para respaldo de lo que ellos hacen. Entonces, son tantas organizaciones, se venden millones y millones, entonces tiene que ser la verdad. Pero la realidad es que no es la verdad, esa es la corrupción de la verdad. Eso es lo que usted tiene que entender. Entonces, cuando le hablan del texto mayoritario bizantino y que esa Biblia realmente viene de allí, ahí está el textus receptus. Pero tiene que ser muy cuidadoso porque los mentirosos te van a decir una cosa, te van a dar vuelta, te van a manipular, te van a buscar 1000 maneras y te van a decir que tienen el textus receptus y es mentira. Entonces, tiene que saber que estamos en una etapa sumamente de fraude, de estafas y de mentira, de la línea Jerusalén, Egipto, Biblioteca de Alejandría, Roma. Hoy se puede decir judíos talmúdicos cabalistas, que son ocultistas, los jesuitas, que son judíos también en la élite, son judíos metidos ahí para hacer ciertas actividades, y que son siempre los enemigos del testimonio de Jesús el Cristo y del Evangelio verdadero. Ellos están detrás de escena y otros ponen la cara por ellos. Así se trabaja siempre, siempre se trabajó de esa manera. Entienda cómo son esos movimientos y entonces va a tener en claro muchas cosas. Vamos a volver ahora, porque hay algunas cosas que no se pudo en el programa anterior sobreabundar un poquitito más, por el hecho de que ya empezamos tarde. Pero vamos a volver al punto 5 de Mateo, Mateo 5:32, donde dice: pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, es decir, si tú estás casado, tu mujer fornica, si tú estás casado, tu mujer no puede fornicar, solo puede adulterar. Extraño, ¿no? Porque ya está casada. Ahora, si tu mujer fornicó y tú estás casado, ¿cuándo sucedió eso? Cuando era soltera. Entonces, sucedió en un estadio anterior de la mujer. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada adultera. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, si la mujer fornicaba, no declaraba ese estado, y que había sucedido eso, él se anulaba el matrimonio automáticamente. Eso era lo que sucedía en aquellos días. Hoy también sucede así. Si usted se casa, va a la luna de miel y se encuentra que, bueno, le habían dicho que había virginidad y al final, bueno, usted puede anularlo. Tiene una semana para anular el matrimonio. Y Dios lo acepta porque hubo un engaño, un fraude.
hasta un tiempo de una semana, no más. Cuando usted ya dejó correr eso, usted ya aceptó y eso ya está confirmado. Bueno, entonces Jesús se refería a eso, que si no se halló virginidad, porque hubo fornicación previamente, entonces ese matrimonio que se estableció queda anulado. En esa situación, ahí te está hablando y se toma eso para decirte que bueno, si la mujer es infiel, entonces vos quedas libre. Eso es mentira, eso es un fraude, una estafa. Hoy. Vamos a ver qué dice el Textus Receptus. Jesús habla en caso de fornicación se podía. Vamos a ver qué tenemos en el Textus Receptus. Mas yo digo que el que repudiara a su mujer fuera de causa de fornicación. Jesús está hablando de otra cosa. Por cualquier causa. No se puede. Bueno, entonces Jesús hablaba de una cosa. A eso que Jesús le está mencionando, lo vuelve a mencionar, eso está confirmado en Malaquías. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos en la versión Reina Valera 1960 otra cosa. Y cuando leen eso, enseñan a las mujeres y a los hombres hoy, en el ecumenismo y en la falsedad, que si ellos no son culpables, o sea, si ellos no fueron infieles a su matrimonio y están separados, ellos se pueden volver a casar, son libres. Y lo introducen al adulterio. Hasta ahí nomás porque no estoy predicando, pero entiendan que son declaraciones distintas, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, y que Jesús no habló lo que tenemos nosotros hoy. Así de tremendo es esto. Cambiando al absurdo, no te defiendas ni te opongas al mal. ¿Qué sucede con esto? Si tú lees literalmente cómo está, tú vas a actuar de una forma. Ese modo de actuar tuyo te va a dejar expuesto a todo, y no te va a hacer permitir ejercer tus derechos, ni defenderte. ¿Por qué? Porque ahí Jesús te está pidiendo que tú hagas tal cosa, y si tú no lo haces, entonces tú estás desobedeciéndole a Él. Pero lo que sucede es que eso Jesús no dijo. Eso es lo que hicieron para que tú no te defiendas. Vamos a ver lo que dice en Mateo 5:39, versión Reina Valera 1960. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Si usted no resiste al que es malo, bueno, entró a su casa, le robó algo. Entró a su casa, se llevó esto. Le agarra y le hace daño a cualquiera de su familia. Molesta a sus hijos, molesta a su mujer. Pasa a su mujer, le dice cualquier cosa. Usted no resista al que es malo, así que no se vaya a decirle algo, no va a proceder de nada. Usted no resista al que es malo. Usted está regalado, pero está en la Biblia así. Entonces muchas personas que leen esto y lo interpretan como está escrito, así no, pero que si yo no me puedo defender, si a mí me están haciendo mal, yo no me puedo enojar, no puedo hacer esto, no puedo protestar, no puedo ir a tribunales, entonces yo no puedo así. ¿Y qué pasa? Se desilusionan y dejan la iglesia. Pero el tema es que Jesús no dijo eso, ni eso pidió. Vamos al Textus Receptus. Mateo 5:39, ¿qué dice? Mas yo os digo, no resistáis con mal. O sea, lo que usted no tiene que hacer con mal, utilice todo aquello noble, que es su derecho. Si pues tiene que ir a tribunales, vaya, si tiene que actuar de una u otra manera, pero haciendo bien. Usted se tiene que oponer con toda su fuerza y toda su energía, haciendo bien. No armando causa, no engañando ni mintiendo, porque entonces, ¿qué sentido tiene eso? Entonces, por eso dice, no resistáis con mal, pero si opóngase, si tiene que ir a tribunales, vaya. Si tiene que hacer lo que tenga que hacer, que es su derecho y no está haciendo mal, lo tiene que hacer. Se tiene que defender, tiene que resistir. ¿Ves? Jesús habló otra cosa. Entonces, con lo que hay hoy, eso directamente hace que muchos pierdan la fe. Trasladando para manipular. Si se quiere manipular algo, miren, esto es trasladando para manipular. Mateo 6:34, versión Reina Valera 1960. Así que no os afanéis. O sea que nosotros tenemos que Jesús dijo que no se afanen. Bueno, no dijo eso Jesús. Porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Tampoco dijo eso Jesús. Dos oraciones cambiadas en un versículo. No os afanéis. Entonces, no, quédate tranquilo, no andes con... Manejate, tranqui. ¿Dijo eso Jesús? No. ¿Qué dijo Jesús? Así que no os acongojéis, no estés triste, no estés descorazonado, no estés quebrantado. ¿Qué tenemos nosotros? No os afanéis. Otra cosa. Y donde dice, basta cada día su propio mal, Jesús no habló eso. ¿Qué dijo Jesús? Basta al día su aflicción.
Entonces, usted acepta, usted recibe y usted tolera lo que Jesús ni habló de que tolere. Porque Jesús dijo, basta al día su aflicción. Todos los días tienen su aflicción. Bueno, a eso sí, pero ellos lo cambiaron para que usted tolere problemas, cosas que no tiene que resistir, tolerar al malo, soportarlo cuando no lo tiene que soportar. Así que ¿qué va a vivir usted? Cualquier cosa. Ahora vamos a ver cómo, así como en los salmos, se impedía con el cambio ciertas cosas que los salmos dicen, aquí sigue la agenda, cambiando. No hay que adorar a Jesús. Bueno, allá donde hablaba de Jesús en los salmos no hay que adorar, así que se cambió. No hay que arrodillarse ante Jesús, se cambió. ¿Por qué? Por lo mismo que se hace acá, se sigue la agenda. Mateo 8.1, versión Reina Valera 1960 dice, he aquí vino un leproso. He aquí vino un leproso y se postró ante él. El cambio es ahí. Y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Se postró ante él. ¿Eso es lo que sucedió? Vamos al Textus Receptus. Y aquí un leproso vino y le adoraba. Todo lo que implica adoración a Dios, adoración a Jesús, porque demuestra que Él es Dios. Y donde venían y se arrodillaban ante Jesús, ¿qué tenemos hoy? Se postró. ¿Por qué? Porque postrarse es un acto voluntario humano de reverencia, mientras que el adorar es un acto movido por el Espíritu Santo. ¿Qué le parece a usted? Bueno, así son los cambios y el resultado es lo que tenemos hoy. Veamos aquí cómo otra vez vuelven a minimizar lo que es grande, es amplio. Veámoslo, minimizando lo que cuesta seguir a Jesús. Mateo 11.6, versión Reina Valera 1960 dice, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. La palabra tropiezo. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Minimizado al extremo. Mire lo que dijo Jesús, Textus Receptus. Bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. Vio cuando usted llega a un lugar, dice, che, hay un problema ya, y usted va y mira un poco y está volando la casa por la ventana, televisores, pum, esto, el otro, un poco de sangre por allá, pum, una persona sale por la ventana. Un escándalo, ¿verdad? De eso está hablando Jesús. ¿Qué tenemos nosotros? Tropiezo. No sea que arrastre un poquito el pie. ¿Cómo va a hablar usted lo mismo, interpretar y aplicar lo mismo? De ningún modo. Imposible. No hablemos del infierno. Mateo 11.23, versión Reina Valera 1960 dice, y tú, Capernaún, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, nombre griego del lugar de los muertos, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Bueno, ¿qué se hizo acá? Se trasladó el asunto a lo que tiene que ser ambiguo, múltiples opciones, cuando originalmente Jesús hablaba de una sola opción. Ellos pusieron múltiples opciones, plural, en donde es singular. Reitero, y tú, Capernaún, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Hades es una palabra griega que implica plural, porque se lo puede aplicar a distintas cosas. En ese momento, hoy también. En ese momento era una cosa, hoy es otra. Plural. ¿Qué dijo Jesús? Escuche con atención. Jesús no habló en plural, singular y directo. Y tú, Capernaún, que eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos serás abajada. El lugar que Jesús hablaba es el infierno. Ahora el infierno sí tiene distintas dependencias, por eso habla en plural, pero es un lugar específico, singular, único, infierno. Cuando habla de Hades le está hablando de dos lugares, por eso es singular, digamos, por eso no es singular, porque le está hablando de dos lugares, plural. ¿Va a hablar lo mismo usted? No. Y más si usted sabiendo quiere llevarlo a otro lugar, usted puede hablar exactamente lo que Jesús no se refería. La opción se la da el texto, ¿por qué? Por los cambios. Usted elige.
Vamos a ir al último ejemplo de Mateo, no porque no haya, hay muchísimos, muy importantes, pero este es los datos para que usted vea los cambios, que es verdad. Vamos a tratar un tema donde usted puede hablar una cosa y Jesús habló otra, pero bueno, usted decide. Mateo 13:28, versión Reina Valera 1960. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. ¿Jesús dijo eso? No en esos términos. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Jesús habló de arrancar, no en esos términos. O sea que ninguna de las declaraciones fundamentales del núcleo de este versículo es como Jesús lo dijo. Un enemigo ha hecho esto, no es lo que Jesús dijo. Y la arranquemos tampoco. Ahora, ¿usted va a poder predicar lo mismo con eso? No. Veamos qué dice el texto recepto. Escuche bien lo que dijo Jesús. Y él les dijo, el hombre enemigo ha hecho esto. Mire, es muy sencillo. Un enemigo ha hecho esto, sabe que hay un solo enemigo de la humanidad, de Jesús y del pueblo de Dios, uno solo. Entonces, ¿va a ir ahí? Es lógico, correcto. Pero Jesús no habló de ese único enemigo. Jesús dijo, el hombre enemigo ha hecho esto. Entonces, ¿qué hace? Trasladan a lo espiritual lo que Jesús habló sobre lo natural. ¿Va a hablar lo mismo? Imposible. Y luego donde dice, y vayamos y la arranquemos, ¿Jesús habló así? No. ¿Qué dijo Jesús? ¿Quieres pues que vayamos y la cojamos? Es decir, ¿quiere que vaya y los detengamos? ¿Lo agarremos y hablemos con él? Que lo agarremos, que hablemos con él, que lo detengamos. ¿Qué tenemos nosotros hoy? Que vayamos y lo arranquemos. ¿Sabe qué es el lenguaje de la ley? Lo matemos, lo destruyamos. Jesús no habló eso. Entonces, en ese versículo usted va a hablar absolutamente todo lo que Jesús no habló. ¿Le gusta esa Biblia? Usted decide. Ahora entramos en los cambios en el Evangelio de Marcos. Hemos seleccionado 6 cambios y el primero que vamos a hacer es en el nombre de Jesús lo que se cambió. Ya he hablado de esto, haré una leve reiteración por el único lugar que vamos a hablar, por lo menos en los evangelios, por ir retomemos en otro lugar, pero con esta mención ya alcanza. Si hay otra, será por la necesidad. Marcos 1.1 dice, versión Reina Valera 1960, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Jesucristo, todo ligado. Contraído el nombre Jesús, le falta una letra. Ya le he explicado que en el Talmud, que fue escrito por los judíos, talmúdicos, cabalistas, entre el siglo II y el VII, allí hay una declaración sobre el nombre de Jesús y se dicen muchas cosas, pero yo quiero ir al nombre solamente. Allí, cuando se habla en el lenguaje hebreo es Yeshua. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Le sacaron la última letra para que quede Yeshú. Entonces, de esa manera, ellos formaron allí una sigla que dice que su nombre y memoria se han borrado. De ese Mesías, de ese Cristo, su nombre y memoria se han borrado. Entonces, de esa manera se escribe el nombre. Ellos no lo pronuncian como Jesús, sino como Yeshú. Yeshú. Ahora nosotros vamos al español, en vez de pronunciar Jesús con la S al final, se la saca y queda Jesús. Y cuando usted dice Jesús, está pronunciando la blasfemia y maldición que dice que su nombre y memoria sean borrados. Ahora, para disimular la obviedad, ellos ligaron entonces los nombres. Jesús y Cristo ligado para disimularlo. Entonces queda ahí Jesucristo. Pero ese nombre completo, lo que ellos hicieron es certificar en el texto bíblico que ellos llaman el mejor actualmente, la blasfemia y maldición contra Jesús. Porque ese nombre significa que su nombre y memoria sean borrados. Eso es lo que ellos quieren. Maldición, blasfemia puesto en el nombre. Y lo tenemos en la Biblia. ¿Usted cree que esto lo hicieron personas que no saben lo que hacen?
Qué equivocado, lo hicieron porque justamente eso persiguen. ¿No será que ese nombre escrito así es la obra maestra de la corrupción del Evangelio, del protestantismo y de las iglesias pentecostales? Ese sería el primer eslabón. ¿Qué dice el Textus Receptus? ¿Cómo lo llama Jesús? Comienza el Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Los apóstoles siempre lo llamaron Jesús, el Cristo, en esta manera de hablar según a qué se referían. En otra forma decían Cristo Jesús, en otra solamente Jesús Cristo, y si no Cristo solamente. Pero nunca, nunca Jesucristo. Nunca. Eso es moderno, eso es la maldición rabínica. Puede resultarle altamente sorprendente, es la verdad. Por eso las iglesias están como están. Ahora vamos a hablar otra cosa que es totalmente la agenda para el Nuevo Testamento, y esto lo va a encontrar en distintos lugares. Cuando vayamos a la epístola vamos a encontrar estos mismos cambios. ¿Por qué? Porque hacen toda la diferencia. Comienza el enredo. En Marcos 3:5, versión Reina Valera 1960, allí claramente dice esto. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Si nosotros vamos a lo que he mencionado anteriormente, donde tenemos que el que se enoje ya cometió pecado, mire que dice acá, entonces mirándolo alrededor con enojo, Jesús se enojó. Ya cayó en pecado Jesús. Entonces estamos en un problema, según esta Biblia. Así es esta Biblia. Dice una cosa en un lado y se contradice en la otra. Bueno, pero ese no es el tema que estoy tratando. Vea la contradicción usted. Jesús se enojó, entonces las palabras que él dijo lo condenaron. Lo que sucede es que Jesús no dijo eso. Entonces acá la oración que está modificada es entristecido por la dureza de sus corazones. ¿Jesús dijo eso? No todo lo que dice ahí. Por la dureza, la palabra dureza, no. Jesús no habló así. ¿Qué implica esto? Mire, cuando se habla de dureza, es el hombre que entiende, comprende, está perfectamente lúcido en el entendimiento de algo, pero no lo va a hacer. Entonces, ese hombre que hace, se endurece. ¿Por qué? Se opone y resiste la voluntad de Dios y el testimonio de Dios y lo que él quiere. Ese hombre, entonces se habla de la dureza de ese hombre. ¿Eso dijo Jesús? No. ¿En qué quedamos entonces? Jesús se refirió a otra cosa. ¿Va a predicar lo mismo? Por supuesto que no. Veamos qué dice en esa oración en el Textus Receptus. Condoliéndose de la ceguedad de sus corazones. Al estar ciego, está hablando de otra cosa, no de ese estado que hablé anteriormente. El estado de ceguera es cuando usted no entiende, no comprende, no asimila, no discierne. ¿Va a hablar lo mismo? No, de ningún modo. ¿Y por qué Jesús estaba en ese estado condoliéndose? No quiero predicar, pero le quiero hacer la mención, porque vino Juan, habló todo lo que tenía que hablar, y ellos no entendieron nada. Entonces, ¿va a predicar usted lo mismo y va a hablar como Dios quiere, como tiene que ser? No, imposible, no. Y este método de dureza por ceguedad sigue en todo el Nuevo Testamento hasta el Apocalipsis. Usted no va a hablar lo mismo bajo ningún aspecto. Cambiando todo, dice, mire lo que es esto es... Marcos, vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 6, verso 20, y lo leo y después le voy a leer lo que realmente se dijo ahí y usted dirá, ¿qué es esto? Bueno, sus razones tienen. Marcos 6:20, versión Reina Valera 1960 dice, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo. Todo eso está correctamente bien. Pero lo que sigue entramos en una cuestión diferente. Y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo,
pero le escuchaba de buena gana. O sea que lo que nosotros tenemos hoy es una armonización de los hechos, actos de Herodes. No lo que realmente allí sucedía a cabalidad. ¿Qué sucedía allí? Voy a leerle de nuevo lo que tenemos y luego leeré lo que realmente es. Y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo. ¿Qué dice ahí el Textus Receptus? Y le tenía respeto, y obedeciéndole hacía muchas cosas. Qué barbaridad, ¿no? No dice nada de prácticamente lo que tenemos nosotros. Y le tenía respeto, y obedeciéndole hacía muchas cosas. No le gustó que obedecía a Juan. Entonces dijeron, vamos a poner otra cosa. ¿Qué pusieron? Y le guardaba a salvo y oyéndole se quedaba muy perplejo. Otra cosa. ¿Va a predicar usted lo mismo? Bueno, yo voy a esperar tranquilo. Creando una nueva doctrina. Con lo que aquí voy a mencionar, yo ya he estado tratando estos temas, una nueva doctrina. Que niega toda la realidad de lo escrito y afianza solamente algo que no está ni estuvo ahí. Veámoslo. Mateo 7:19, versión Reina Valera 1960. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpio todos los alimentos. O sea que Jesús estaba hablando con las autoridades del judaísmo y de ahí surge este versículo y estas palabras. Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpio todos los alimentos. La última parte, esto decía siendo limpio todos los alimentos, eso Jesús no habló. No lo habló. Ese es un agregado, una adición que viene bien y armoniza con lo que Jesús dice, pero es un agregado, es falso. No está en el Textus Receptus. Entonces hoy toman esta oración y de ahí sacan una doctrina para permitirte cualquier cosa en la alimentación y cualquier cosa en otros aspectos y toman como base esa adición. ¿Por qué? Porque agregaron eso para predicar otra doctrina. Con esa adición se puede predicar otra doctrina totalmente. Te pueden permitir cualquier cosa, vivir de cualquier manera y te vas a asar abundantemente por la eternidad, por la fe en ese versículo con una añadidura. En el Textus Receptus no existe tal cosa. Vamos a llevándonos a otro lado. Cuando te llevan a otro lugar, mira, acá hay una cuestión, tiene que entenderse todo el contexto y aún lo espiritual, pero voy a hacer una mención. La diferencia por sí solo marca toda la diferencia, pero voy a mencionar algo. Marcos 9:12, versión Reina Valera 1960. Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero, y aquí está la cuestión, y restaurará todas las cosas. Y como estaba escrito, del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada. O sea que cuando usted lee eso, que Juan vino a restaurar todas las cosas, usted entiende que obviamente lo volvía a la comunión con Dios y lo ponía nuevamente en paz con Dios y en amistad. Sí, en parte era eso. Pero eso era lo que se hablaba esencialmente. No se hablaba esencialmente de eso. ¿Y qué va a hacer usted a la hora de predicar? Vamos al Textus Receptus. Elías a la verdad vendrá primero y restituirá todas las cosas. Esto se aplica exactamente al contexto y a todo lo que tiene que ver con la teología del momento. Porque Israel había invalidado el pacto y no se restauraría jamás. Entonces usar la palabra restaurar, pero el pueblo de Israel sería restituido a la bendición de Dios si aceptaba a Juan en el nuevo pacto. ¿Vio? Todo tiene su correlación perfecta con el Textus Receptus, pero no con lo que tenemos hoy. No va a poder hablar lo mismo. No puedo predicar, estoy simplemente mostrándole las diferencias. Entonces, con el Textus Receptus usted declara fielmente la historia, la verdad, la teología, todos los eventos perfectamente.
con la Reina Valera 1960, cualquier cosa que diseñaron los tergiversadores del texto. Jesús respeta el lenguaje histórico del pueblo de Dios. Esto es muy importante, porque aquí encontramos que Jesús habla el lenguaje del pueblo de Dios. Pero bueno, estamos ya excedidos de tiempo, así que eso del lenguaje del pueblo de Dios quedará para la próxima audición. Comenzamos desde ese punto. Dios le bendiga y hasta el próximo programa, próximo video. Hasta entonces.